Saludamos con gusto a las personas que nos ven, amén, a través de la transmisión. Les invitamos a que si pueden, que se congreguen, amén. Y los que están aquí, pues ya se congregaron, ¿verdad? Y también los invitamos que no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Yo no lo dije, fueron ellos, entonces pues. Bueno, antes de comenzar a leer Jueces capítulo 6, el libro de los Jueces, cuando usted y yo lo leemos, acabamos enamorándonos más de Dios y aborreciendo más a la gente. ¿Por qué? Porque el libro de Jueces es un continuo hacer el mal, se arrepentían, Dios tenía misericordia y andaban bien con Dios. Y es como un circulito, ¿no? Y me entró algo en el ojo, pero usted no se fije si mi ojo está llorando, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos parecemos a el pueblo de Israel, ¿verdad? Muchas veces somos así con Dios. Dios nos liberta, volvemos a caer en el mismo pecado. Dios trata con nosotros, somos libres, estamos bien con Dios y volvemos a pecar. Amén. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido para con nosotros? Amén. Porque nosotros hacemos mucho continuamente hacer el mal. Dios tiene tanta misericordia de nosotros, nos salva, nos rescata y nos liberta. Volvemos a caer en lo mismo y somos como el pueblo de Israel. Y vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová otra vez, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hasta ahí vamos a dejar tantito. El pueblo de Israel, que como estaba en ese circulito, por decirlo así, de pecado, Dios permitió que los de Madián sometieran a su pueblo. Amén. No estaba fuera de los planes de Dios, sino que Dios lo permitió con un propósito muy especial. Podemos ver aquí que también Dios tiene poder aún en las personas que no son salvas y las puede utilizar para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, esas personas no se van a salvar, pero cumplen la voluntad de Dios de una manera. El pueblo de Israel, en lugar de estar en libertad a causa, no de los de Madián, sino por causa de su pecado, porque el pecado avergüenza, no estaban en la ciudad, sino que estaban en cuevas, estaban en montes, estaban escondidos. No se conoce a personas que pequen continuamente o que pequen y que vivan su vida como siempre. Porque el pecado apena, el pecado avergüenza. Por eso mucha gente no viene a la iglesia, ¿no? ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia si le fallé a Dios? Cuando en realidad pues un enfermo tiene que venir al médico para sanar las heridas del alma, del cuerpo, del corazón, de todas las áreas. Amén. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Era un trato de Dios muy fuerte para su pueblo. No con los de Madián ni con los amalecitas, sino por causa de su pecado. Ahora, hasta este punto, que han pasado unos cuantos minutos, vamos pensando cómo están nuestras vidas. Nos va de tal forma porque causa de pecado, porque Dios está tratando conmigo, o por qué me va así. Podemos pensar de diferentes maneras, pero si somos como el pueblo de Israel, de que Dios nos salva, nos liberta de cualquier pecado, ¿no? Estamos bien con Dios y volvemos a caer y otra vez Dios nos limpia, nos restaura y volvemos a caer. ¿No cree que Dios puede tratar o puede mandar un trato directamente para su vida? Usted respóndase, ¿verdad?
Versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. No solamente vivían con temor, no solamente vivían con miedo de que los atracaban, incluso que los golpearan, sino que también no tenían que comer. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación tremenda. Escasez económica, escasez de alimento, escasez de seguridad propia, porque estando sin Dios no hay seguridad. Estando alejados de Dios no podemos hacer las cosas bien. No nos confiemos en nuestras propias fuerzas, porque de parte de Dios vienen puros bienes y misericordias, y todo lo que tenemos es por medio de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, el pueblo de Israel se había quedado en escasez tremenda, hermano. ¿A alguien le ha pasado esto, que Dios ha tratado con usted que no tiene ni para comer? Bueno, pues si alguien ha pasado eso, pues sabemos que se trata, ¿no? Si no ha pasado por eso, pues Dios le bendiga, ¿verdad? Pero es muy tremendo cuando Dios trata con una persona de manera tal como hasta este momento, que lo lleva a humillarse tanto, por decirlo de alguna manera, que no tiene ni para comer, no tiene protección, no puede hacer las cosas libremente, sino que se tiene que esconder, y todo lo que ya sabemos. Versículo 6, de modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué hasta estas alturas del partido el pueblo clamó a Dios? ¿Conoce usted a gente que está mal con Dios y que no se acerca a Dios porque tiene pena? Porque no, es que yo no soy hipócrita, y yo ahí van puros santos a la iglesia, y no es cierto. En la iglesia pues, sí somos santos porque Dios nos ha santificado. Vienen los redimidos porque Dios nos ha redimido, nos ha salvado y nos ha perdonado, amén. Pero también pueden venir cualquier tipo de personas, no se les va a juzgar, no se les va a criticar, porque Dios tiene el poder para restaurar vidas, Dios tiene poder para restaurar familias, ok, y nadie dice amén, pero Dios tiene poder para sanar el cuerpo, alma y el espíritu. Y cuando, versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, que por cierto era por causa del pecado de Israel, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. No viene el nombre aquí del profeta, pero dice que es un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Hasta ahí nos vamos a detener. Muchas veces somos como el pueblo de Israel. Dios nos bendice, Dios nos ha sacado de la casa de servidumbre, nos ha perdonado todos nuestros pecados, y cuando se llega el punto de la comodidad, se puede llegar a caer en pecado. No usé la palabra tentación porque la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación, ya sea externa o en la tentación que cada quien tiene en su corazón. Pero el pueblo de Israel estaba muy cómodo. Ya tengo tierras, ya tengo provisión de Dios, ya tengo la bendición de Dios. Me falta algo, pues vamos a pecar. Y muchas veces somos como el pueblo de Israel. Estamos muy cómodos con la bendición de Dios y de repente, si no nos damos cuenta, podemos caer en un pecado grave o muy chico, pero somos a veces como el pueblo de Israel. Versículo 10, y os dije, o sea, se los dije: yo soy Jehová su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo, hermanos, y no le hemos obedecido a lo que Dios nos ha dicho?
no sé, por decir de alguna manera. Dios nos habla a través de su palabra. Sabes que yo te voy a bendecir, solamente búscame, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a sanar, pero solamente entrégate por completo a mí y yo te bendeciré. O sabes que yo te voy a restaurar, pero asiste, ¿no? Congrégate, ¿no? O sea, yo voy a hacer esto, pero haz esto, ¿no? Sabes que yo te voy a bendecir, pero saca lo que tengas en tu casa escondido, arrepiente de tus pecados y muchas cosas más que a cada quien Dios nos habla de manera diferente. Amén. Porque la salvación es personal y Dios tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y de su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Con todo el contexto, hermano, que ya le dije, podemos como que comprender que Gedeón estaba con temor, estaba a lo mejor hambriento, no podía sacudir o no podía estar con el trigo abiertamente ahí en un campo abierto, sino que estaba a lo mejor escondido en un monte o con muchos árboles o a la mitad de una cueva. Pero él estaba obedeciendo a su papá, estaba obedeciendo al trabajo que le mandaron a hacer. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuántas hermanas pueden decir eso de sus esposos, verdad? Ok, nada más unos cuantos aménes, pero qué privilegio es, hermano, que Dios le diga: Dios te bendiga, mujer esforzada y valiente, o varón esforzado y valiente. Es un privilegio que Dios reconozca o, bueno, exalte a alguien, por decirlo de alguna manera, que es esforzado y que es valiente, o que es esforzada y es valiente. Y vemos algo muy curioso con Gedeón. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si notamos algo muy curioso, hermano, y algo importante, es que Gedeón no se asustó, ni se puso a llorar, ni se arrodilló, ni respondió mal, o sea, sino que lo respondió normal, por decirlo de alguna manera. Podemos llegar a pensar que Gedeón sabía algo de quién era Dios. A lo mejor por los escritos, o por la escuela, o por oídas, como dice Job, te había oído. Pero Gedeón no salió corriendo, ni se quedó pasmado, ni en shock, sino que respondió así natural: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Hasta como que le reclama a Dios, bueno, a Cristo, bueno, al ángel de Jehová. ¿Y cuántas veces somos así con Dios? ¿No? ¿Sabes qué? Yo estoy contigo, Señor, pero ¿por qué estoy así de pobre? ¿No? ¿O por qué me va esto? ¿Por qué tengo tantas cosas? ¿No? Podemos pensar que somos unos gedeones, puede ser, ¿verdad? Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ay, hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho que está con nosotros?
Y en lugar de creerle y tomar fuerzas y vamos adelante, estamos, Señor, yo es que no, o como Moisés, ¿no? Señor, es que yo no sé hablar, o como Jeremías, Señor, yo soy un niño, o cualquier defecto, ¿no?, que podamos tener. Señor, es que yo soy muy codo. Bueno, los contadores pueden decir eso, ¿no? Pero ponemos pretextos en lugar de ir a lo que Dios nos dijo. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Son cosas diferentes, pero si somos hijos de Dios, Dios está con nosotros. Y algo muy curioso que podemos notar es que Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve con esta tu fuerza. No le dijo, ¿sabes qué? Te los voy a poner en charola de plata y pues hazte una carnita asada y mira, y tus enemigos van a venir aquí solitos. Sino que Gedeón se tuvo que esforzar para pelear. Dios está con nosotros, pero debemos de esforzarnos para vencer aquello que se ha levantado y que Dios ha permitido. Si Dios ha dicho, sabes que voy a bendecir tu casa y los que en ellos habita, pero saca de tu casa con tus fuerzas, porque yo no la metí, saca aquello que no le agrada a Dios. ¿Cuántos cristianos todavía escuchan música del mundo? ¿No? ¿Cuántos todavía le creen más a Teresa o a las telenovelas o a lo que sea que a la palabra de Dios? ¿Cómo va en su diario devocional? Y ese silencio pues me confirma muchas cosas, ¿verdad? Pero de la manera que nosotros busquemos a Dios, vamos a entender muchas cosas. Dios nos bendice, no económicamente, puede ser, pero Dios nos bendice con sabiduría de parte de Él. Y muchas cosas más que Dios puede tratar con usted. ¿En qué versículo nos quedamos? Ya me perdí. 16. Eso. Ok, muchas gracias, hermano. Vamos a ver el 16. Para Dios, los enemigos de Israel era como un solo hombre. Realmente. No dice aquí que eran como gigantes, como Goliat. No dice que era como cadenas, ni que era como majadas o cosas así, sino que es como un solo hombre. Si nos ponemos a pensar, nuestros problemas para Dios, ¿a qué nivel llegan? ¿No? Pueden ser como papel o como un solo hombre, pero nuestros problemas para Dios no son imposibles. Ya sea escasez, hambre, desnudez, nada nos puede separar del amor de Dios. Versículo 17, y él respondió, Gedeón respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. O sea, Gedeón, ¿no estás viendo que el mismo ángel de Jehová te dijo, varón esforzado y valiente? Me des señal que tú has hablado conmigo. ¿Conoce a gente que Dios le ha dado un llamamiento o le ha dicho algo y todavía pide señal? ¿Y todavía pide confirmación? Vamos a agarrar al hermano Fer. Hermano Fer, varón esforzado y valiente, ¿no? Dios está contigo, pero tienes que sacar la base negra que está junto a tu mano derecha. Y que Fer que diga, no, pues es que, ¿será Dios o no será Dios? ¿La sacaré o no la sacaré? ¿No? Si Dios nos ha dicho algo, hermano, hay que cumplirlo a la primera. Si Dios nos ha ordenado algo, hay que hacerlo de inmediato. ¿No es Él el rey de los cielos, de la tierra y gobierna debajo de la tierra también? ¿No es Él que con el simple poder de su palabra afirmó los cielos, los planetas, hizo el cosmos, la tierra, el mar, todo lo que existe es por Él? Y qué privilegio tenemos que Dios nos mire a nosotros, como Gedeón, nos vea a nosotros y nos diga, ¿sabes qué? Eres esforzado, eres valiente, pero haz esto. ¿Cuántos Gedeones podremos decir amén, no?
yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió tan misericordioso, tan amable y tan compasivo: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Cuántas veces tenemos tantas cosas en la cabeza de decir: Señor, si fuiste tú que me hablaste, déjame ayunar 40 días, déjame matarme de hambre, déjame flagelarme, ¿no? Déjame hacerme ritos de hombres para saber que tú estás conmigo? Pero si Dios dijo: estoy contigo, pues ¿para qué perdemos tanto tiempo, no? Si Dios dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir. Señor, serás tú, déjame hacer esto, déjame pedir consejo a X, Y hermano, y para saber si tú estás conmigo. Muchas veces somos como Gedeón: Señor, espérame tantito y voy para allá. Y Dios en su gran misericordia esperó a Gedeón. Le dijo: yo esperaré hasta que vuelvas. Pongamos a pensar, Dios o el ángel de Jehová, con los ojos de misericordia, con gracia, con compasión, como diciendo: Gedeón, o sea, yo estoy contigo, te acabo de decir que estoy contigo, y todavía me reclamas que si he hallado gracia delante de ti, y todavía me pides a mí, el creador de todas las cosas, que me espere. Pues me esperaré por amor. No hay nada ni nadie que se compare a Dios, hermano. Muchas veces nosotros nos vamos, ¿no?, a hacer las cosas de leyes humanas, ¿no? Orar todo el día, las 8 horas, que no tiene nada de malo, ¿no? Ayunar más de 40 días, que no tiene nada de malo. Si usted tiene diabetes, pues puede ser que sí le cause daño, ¿no? Y hacer muchas cosas, pero si Dios nos dijo que hagamos algo, no hay que perder tiempo. Hay que hacerlo. Y entrando, Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. O sea, tomó tiempo Gedeón para hacer todo lo que hizo. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual subió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Qué cosa tan más tremenda, hermano, es una manifestación de Dios. Es algo tremendo tener un encuentro con Dios. ¿Sabe a quién también se le presentó fuego? A Moisés, en una zarza. La forma fue diferente porque Dios le dijo: quítate el calzado de tus pies. Aquí fue diferente con Gedeón porque Jehová con paciencia lo esperó a que hiciera sus cosas humanas para tener un encuentro con Dios. El encuentro que yo tenga con Dios es muy diferente al que tiene mi hermana Moni, es muy diferente al que tiene el hermano Fer, es muy diferente al que tiene la hermana Caro. Cada quien tenemos nuestro encuentro con Dios muy personal, de la manera que nosotros podamos entender. No es lo mismo ser salvo y ser hijo de Dios y tener un encuentro verdadero y genuino con Cristo. Son dos cosas muy diferentes que muchas veces ocurre en el mismo tiempo. Otras veces pasa mucho tiempo. Pero qué maravilloso sería que las personas que no son salvas y que entran en este lugar fueran salvas e inmediatamente tuvieran un encuentro con Cristo. Gedeón tuvo un encuentro de fuego, como podemos ver aquí.
Tuvo un encuentro a pesar de sus cosas humanas de ir con la carne y el pan y todo lo que ya sabemos. Jehová derrama fuego ahí, como confirmación, como señal de que fue Dios. Si lo podemos poner en nuestros tiempos, podemos decir que Gedeón fue un salvo, una persona redimida, pero que le faltó el encuentro con Dios. Porque solamente Dios se manifiesta a sus hijos e hijas. Y si usted es hijo e hija de Dios, Dios se puede manifestar con usted. Se puede manifestar en su hogar, en un sueño, le puede hablar a través de su palabra, en la oración, o muchas veces hay gente que escucha la voz audible de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue su encuentro con Dios, hermano? ¿Cómo fue su encuentro con Dios? ¿Ha tenido algún encuentro con Dios? Porque si no lo ha tenido o ni siquiera sabe quién es Dios, tiene un grave problema. A diferencia que de la doctrina arminiana dice que Dios salva a todos por igual, del otro lado, no, la doctrina calvinista dice que Dios tiene misericordia de algunos cuantos y de esos cuantos somos los que estamos aquí. Ahora, éramos enemigos de Dios, Dios nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha predestinado, ya somos salvos y estamos bien seguros que si morimos hoy nos vamos al cielo. Ok, ya subió más los aménes. Pero, ¿conocemos a Dios verdaderamente? Ahora que estemos en el cielo, ¿cuántos anhelamos estar allá? Estemos allá y que pase uno y que nuestro vecino diga, mira, ahí va Jefté. Oh, pues, ¿quién fue él? ¿No? ¿Qué onda con él? O mira, allá va Gedeón. ¿Qué onda? No, pues ¿quién fue Gedeón? Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Para que podamos conocer a Dios, eso es primordial. Y más cosas secundarias es reconocer a las personas que están escritas aquí. No sé si usted tenga a alguien que admire, aparte de Jesús, en la palabra de Dios, pero cuando lleguemos allá, podamos, no sé, platicar con los héroes de la fe. Podemos platicar con Débora, oye, ¿cómo lo hiciste con X o Y cosa, no? O con David, o con más personas que aparecen en la palabra de Dios, ¿no? Tener un encuentro con Dios es muy importante, es de suma importancia. Porque Gedeón a partir de aquí, hermanos, ya no fue el mismo. Gedeón cambió completamente. De tal manera que en el versículo 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieresitas. Jehová Salom, que se traduce a Shalom. Jehová es mi paz. Cuando estamos con Dios tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra alma descansa. Estamos en la plenitud de Cristo. Estamos como ovejas en pastos verdes y delicados. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gedeón tuvo un encuentro con Dios, se le va el temor, se le va el miedo, de tal modo que ya no es el mismo, tiene de su paz,
De tal forma de que Dios le sigue hablando. De decir, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, tienes mi encuentro, o sea, verdaderamente yo estoy contigo, entiendes que yo estoy contigo. Ahora, saca eso que ocupa mi lugar y derríbalo. La idolatría, podemos ver aquí, de Baal y de Acera. Nosotros podemos tener idolatría en nuestro corazón, en nuestras casas y en nuestras familias y en todo lo que podamos tener. Ya sea una imagen, un santito que no tiene poder, pero nosotros lo podemos hacer, ¿no? Que tenga poder. O una persona que nosotros exaltemos de más. La idolatría no puede ser solamente un Dios X, sino que también puede ser una persona, ¿no? Los padres pueden ser una persona, los hijos pueden ser la idolatría. No, es que mi hijo no puede venir porque está en X o Y situación, ¿no? Y se le van a gastar sus manitas. No puede pintar porque se me va a gastar. Ni modo, Fer, no puedes venir porque te vas a lastimar. No, o sea, cosas así, ¿no? El significado de idolatría significa amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Hermano, ¿usted qué tiene de idolatría? Todos estamos expuestos a ser idólatras, a que alguien o algo ocupe el lugar que solamente a Dios le pertenece. Ya sea la familia, los padres, no sé, o los hijos. Pero Mateo 10:37 dice que aquel que ama padre o madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Hay muchos que su adoración puede ser la escuela, puede ser el trabajo, puede ser no solamente escuela secular, sino también alguna institución cristiana, ¿no? O hay personas que su adoración puede ser incluso vestir bien, o la comida, o todo lo que sea que esté en el trono de nuestro corazón. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas de este mundo, a los placeres del mundo. Y podemos tener una lista larga de la idolatría, pero Mateo 4:10 dice en la Nueva Traducción Viviente, Jesús diciéndole a Satanás, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y lo mismo podemos tomar nosotros para esta hora, para este día. Adoremos al Señor nuestro Dios y sirvámosle únicamente a Él. Cantémosle a Él, cantemos su palabra. Exaltemos todos a una a su nombre. Recordemos algo muy importante. Siempre que estamos en la presencia de Dios o tenemos un encuentro con Dios, o mejor dicho, Dios nos hace sus hijos, tenemos que quitar todo lo que estorbe, que solamente a Dios le pertenece. Versículo 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, o sea, que se vea que Jehová reina. En lugar de conveniente, y tomándolo el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera. O sea, que se vea que yo soy el Rey de Reyes, que se vea que aquí el único que gobierna soy yo, ¿no? En pocas palabras. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, ¿no? Se entiende por qué de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Gedeón hizo como
Dios le mandó, como Dios le dijo. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho que tiene que sacar de su vida? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho que tiene que sacar de su casa? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho que tiene que sacar de una vez por todas? ¿Qué es lo que tiene que definitivamente eliminar que Dios le ha dicho? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios? Por increíble que parezca, hay personas que no obedecen a Dios. No les gusta someterse a Dios. Pero Gedeón obedeció a Dios realmente porque tuvo un encuentro con Dios. Entendía quién era Dios. Comprendía que aquel que le había llamado a hacer tal cosa fue Dios. Ahora, algo genial, algo extremadamente sorprendente y de bendición que podemos ver hasta ahorita. Aquel que llamó a Gedeón a hacer lo que hizo fue Dios. No le habló a través de un profeta, como el pueblo que lo acabamos de leer. No le habló con una gran multitud, sino que le habló de una manera especial. Y fue Dios directamente. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos, ¿es Dios que nos manda o somos de nosotros, de nuestra propia iniciativa? Porque son dos cosas muy diferentes. Dios bendice cuando Él dice algo y respalda lo que Él ha dicho. Por eso la palabra de Dios siempre ha permanecido y permanecerá, porque es la misma palabra de Dios. No dejará de ser. Pasarán los tiempos, pasarán los siglos y su palabra permanecerá. Porque Dios respalda su palabra. Palabras de hombres corrompidos o que se pueden corromper, o palabras de gente, se caen, ¿no? Son filosofías, son pensamientos humanos. La palabra de Dios permanece. Hasta este momento, aquel que llamó a Gedeón fue Dios. Si nos podemos pensar, si nos podemos leer más todavía la vida de Gedeón, podemos sacar muchas cosas. Y podemos hacer incluso una serie, ¿verdad?, de la vida de Gedeón. Por nada, predicadores, es un gusto ayudarles. Pero hasta este momento, aquel que llamó a Gedeón fue Dios. ¿Para qué lo llamó? Lo podemos ver más adelante, pero el tiempo no nos alcanza. Pero el mismo que Dios que llamó a Gedeón es el mismo que hace llamados todavía el día de hoy. El mismo Dios que derramó fuego ahí en las cosas humanas, y lo que Gedeón hizo fue Dios, el mismo Dios que descendió fuego, el mismo Dios que ayudó al profeta contra los profetas de Baal y que también mandó fuego, también el mismo Dios que mandó fuego a una zarza que estaba ardiendo y que no se consumía, es el mismo Dios que está con nosotros. Y es el mismo Dios que hace llamamientos actualmente y lo seguirá haciendo. No solamente para pastorear ni para llevar a cabo alguna misión o cosas así. Dios hace llamados al arrepentimiento. Dios hace llamados a obedecerle de todo corazón. Dios hace llamados a lo que sea. Y Dios cuando llama es específico. ¿No? ¿Sabes qué? Yo te he llamado para que prediques mi palabra. Ah, entonces va por este lado. Yo te he llamado para que te santifiques. Ah, entonces va por este lado. Yo te he llamado para hacer bendición a los misioneros que están en Bucaramanga, ¿no? Por ejemplo. Son llamados específicos para gente específica. Todos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Y no precisamente puede ser a pastorear, sino que puede ser a muchísimas cosas. Podemos tener un llamado a ser ejemplo, ¿no?
podemos tener un llamado incluso a ser misericordiosos, pero esos son las partes de la parte de los dones que luego lo podemos ver. Nosotros podemos ser como Gedeones. Hasta aquí, ¿usted se ha identificado con Gedeón? Bueno, podemos identificarnos con Gedeón porque de una u otra manera todos somos Gedeón hasta este momento. Conocemos de Dios, pero a lo mejor no tenemos el encuentro con Dios. No hemos experimentado el fuego de su presencia o muchas cosas más. Ahora, podemos ver dos cosas importantes aquí. Dios se manifiesta con fuego y se manifiesta con paz. Lo que permanece fue la paz de Dios. El fuego es un momento temporal, pero realmente lo que permanece es la paz de Cristo. ¿Cuántos tienen paz en su corazón en esta hora? No sé, hay, por decirlo de alguna forma, hay iglesias que piden mucho fuego y mucho cosas que se manifiesten, pero nosotros adoramos a un Dios que no se ve, adoramos a un Dios invisible pero que es real, adoramos a un Dios que aunque no lo vemos, algunos lo sienten y otros somos vivificados con su espíritu. Que creo que ya también prediqué de eso, que son dos cosas diferentes. Y tenemos la bendición de acercarnos a Dios directamente, confiarnos hacia el trono de su gracia, y podemos tener la bendición de Dios de ahorita orar y que su presencia descienda y que Dios nos hable a través de sueños en esta hora, que Dios nos dé de su paz y muchas cosas más. Y algo importante que podemos tener es que Dios ha tenido, o más bien Dios nos ha dado su espíritu a cada uno de sus hijos. En el Antiguo Testamento Dios mandaba su espíritu a unos cuantos, a sus escogidos, a unos cuantos nada más, para que libertaran al pueblo o hicieran lo que Dios quisiera. Por nosotros tenemos el privilegio, todos los que somos salvos, de poder tener al Espíritu Santo. De tal modo de que su paz permanece en nosotros como Gedeón. De tal forma que podemos decir que Jehová es nuestro shalom, nuestra paz. Si usted quiere, hermano, experimentar el fuego de Dios en su casa, pues Dios le bendiga, ¿verdad? Luego vamos a predicar del fuego de Dios, porque muchos cantan fuego, queremos fuego, pero pues tienen que entender qué es el fuego de Dios, ¿verdad? Después del encuentro de Gedeón, Gedeón obedeció a quitar la idolatría. ¿Qué idolatría podamos tener nosotros en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras familias? E incluso hay cristianos que dicen que nosotros, o que Dios nos ha llamado a cuidar la tierra, ¿no? Y a cuidar los animales y todo eso. Realmente Dios no nos ha llamado a cuidar plantas ni a cuidar animales. Dios nos ha llamado a santificarnos. Dios nos ha llamado a buscar más de Él, a buscar más de su palabra, a buscar más de su presencia, a conocer a Dios, que es con quien vamos a estar toda la eternidad, ¿verdad? ¿A alguien le emociona estar con Dios? ¿A alguien le emociona estar fervientemente en sus atrios, como escribió el salmista? Aún mi alma te anhela, Dios, ¿no? Si los pájaros y las aves hacen sus nidos, ¿cuánto yo más voy a estar ahí en tu casa para alabarte, para bendecirte? Gedeón estuvo escondido y nosotros tenemos la libertad de congregarnos. Gedeón pasaba por circunstancias difíciles, pero nosotros tenemos la libertad de, a pesar de tener circunstancias difíciles, buscar de Dios. Como dicen las personas del mundo, tenemos línea directa con Dios. Y tenemos que aprovechar esa bendición. No es que seamos aprovechados, pero tenemos que aprovechar que Dios está con nosotros.
Algo que Gedeón hizo es que sacó la idolatría, que a lo mejor él no levantó, que levantó su padre, que levantó alguien más, pero que estaba afectando de alguna manera. Gedeón lo hizo con su fuerza. Dios no se lo puso en charola de plata, pero si Dios está con nosotros, la victoria ya está, hermano. Eso ya está más que apalabrado. Jehová no nos ha desamparado. Jehová no nos ha pagado con males, sino con bendiciones. ¿Cuántos nos podemos identificar hasta este momento de la vida de Gedeón? Con Gedeón. Amén. Todos de una u otra manera somos un Gedeón. De tal forma que podemos irnos en esta hora con lo que Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor. ¿Verdad? Se puede poner sobre sus pies y vamos a orar en esta hora. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Aquel mismo Dios que estuvo con Gedeón está con nosotros. Aquel mismo Dios que se manifestó a Gedeón está con nosotros. Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra.